Bueno, para hoy estaba anunciada la entrega, el contenido del pacto fiscal. Pacto fiscal que suena mucho, pero que no siempre se explica bien de qué se trata. Y el pacto fiscal, de alguna manera, es un complemento o es un paquete completo de medidas que tienden a operar en distintas áreas o en distintas direcciones. Una, en lo fiscal, en lo tributario, es decir, conseguir afinar lo mejor posible. No diré hacer tal o cual medida, porque cada persona estima que el diseño de las materias fiscales debe ser de una manera o de otra, dependiendo de la mirada que cada experto tenga. Pero sin duda, apretar y ajustar bien las piezas en materia tributaria, o sea, de impuestos. Subir este, bajar este, correr este, poner uno aquí donde no había, en fin, ampliar el otro. Pero eso no es solo lo que tiene este pacto fiscal. Eso sería solamente una reforma tributaria. El pacto fiscal es mucho más amplio. Tiene que ver con, si vamos a subir un impuesto que sabemos que va a aquejar al crecimiento, ¿cómo hacemos para compensar eso? Haciendo medidas, por ejemplo, pro crecimiento, pro inversión, pero que también en la reforma tributaria se intente evitar de la mejor manera posible la evasión o la elusión. ¿Se da cuenta? Entonces, como una suerte de pulpo que trata de tocar varios temas, porque lo que se sabe siempre en economía es que las medidas nunca son inocuas. Siempre que uno mueve una variable, se mueven muchas otras porque están muy interconectadas. Bueno, este pacto fiscal que presenta el gobierno va en dirección de todas estas cosas, intentando, pero es parte de lo que presentará el gobierno. Vamos a conversar con el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, que además ha sido de los negociadores, de los más expertos en el Congreso en materia tributaria. Nos podrá decir qué expectativas tiene, no sé si conoce parte de los contenidos. Diputado Sauerbaum, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. Mire, la verdad que no conocemos todavía la presentación, entiendo yo que recién la van a anunciar mañana. Pero ya lo que ha salido en algunos medios de comunicación, yo lo digo con mucha, no sé si sorpresa, pero es una nueva chambonada del gobierno, porque ¿cómo? Sabiendo que no se podía insistir con una reforma tributaria rechazada, el presidente lo anunció en el mes de junio en la cuenta pública. Y también sabía que no tenía los 2/3 para poder insistir en el Senado. Entonces, yo creo que finalmente lo que ha pasado es que el gobierno se ha dado cuenta estos días que no cuenta con los votos en el Congreso para poder insistir en el Senado y van a presentar, entiendo yo, medidas tributarias en el mes de marzo y mañana se presentarían medidas pro crecimiento y pro inversión, que es finalmente también una cosa que nosotros como elemento esencial le pedimos. A ver, expliquemos, porque usted entró en un terreno que tiene más que ver con técnica legislativa y que los que no somos expertos nos cuesta entenderlo, y hay otros que no se han aproximado, que es sencillamente chino. Yo por mi pega me he tenido que aproximar, pero tampoco lo entiendo tan bien, a ver si lo explicamos. Tiene que ver con que cuando un proyecto de ley no aprueba la primera etapa, que es la idea de legislar, se rechaza esa idea de legislar, ese proyecto no puede volver hasta un año después en la misma Cámara, o ir a la otra Cámara, pero conseguir ya no una mayoría simple, que pudiera ser esa ley, sino que requerir 2/3, 66% de los votos. Es decir, bueno, si usted va a insistir, insista con mucha aprobación, negócielo antes. En este caso, tendría que haber ido al Senado con el 66%, usted dice que no lo tiene, o en un año más a la Cámara de Diputados. Más o menos es así, sí, ¿no? Ya, esto de ahora, sí, ¿qué es lo que es un híbrido o es qué? Sí, yo entiendo, como le digo, acabo de ver en un medio de comunicación la idea que va a anunciar el gobierno mañana, que sería insistir en todo lo que tiene que ver con exención, evasión y ilusión tributaria luego en el mes de marzo, porque, como le digo, no pueden entrar con los mismos contenidos a la Cámara de Diputados porque ya fue rechazado. Y lo que mañana se presentaría sería una agenda pro crecimiento y pro inversión, y también, entiendo yo, una disminución importante del gasto y eficiencia también en el uso de los recursos fiscales. También un elemento que nosotros también pedíamos. Puede ser una chambonada, como le llama usted, si es que se tratara del intento de hacer como la gran solución con el paquete completo, pero no es chambonada si es que, como no sabemos los contenidos, y sería un gran acierto si es que las medidas pro crecimiento, pro inversión, contra la evasión, contra la ilusión son buenas y son las que el país necesita. Sería
¿ustedes estarían dispuestos como oposición a reconocer una gran jugada del gobierno? No, lo que yo digo que fue una chambonada fue el anuncio del presidente Boric, dentro de las cuales, cierto, estuvo el famoso pago de la deuda histórica, también el CAE y también la insistencia con este proyecto. No sé si no sabía en el momento, pero cometió un error muy grave y nosotros se lo anticipamos inmediatamente porque, como le digo, no podía insistir en el mismo proyecto que en la Cámara de Diputados y tampoco en el Senado, no teniendo el apoyo. A eso me refería yo con que el gobierno cometió una chambonada inicial. Para nosotros sería fantástico que el gobierno mañana presentara una buena iniciativa pro crecimiento, pro inversión, considerando, Matías, como lo hemos conversado antes, que este país va a crecer el próximo año y este año muy cercano al 0%, generando pobreza, generando desempleo y no recuperándose de la recesión económica, a diferencia de los otros países latinoamericanos que han ido levantando cabeza paulatinamente, a diferencia de nosotros. Nosotros lo que le pedíamos al gobierno justamente en este nuevo pacto fiscal eran 3 elementos. Primero, ¿cierto?, un recorte importante de los gastos. El Estado tiene que hacer un guiño también importante a la gente que paga impuestos diariamente. Perdón, en el recortar, a lo mejor recortar, pero sobre todo pulir. Pulir porque sí, lo que estamos viendo día a día es que no hemos sido como Estado muy rigurosos en la entrega de recursos. Pues. Entonces, nos imaginamos todo que tiene que ser muy agresivo para gente que está en situación complicada, ver qué platas que pudieran ir en ayuda, por ejemplo, en campamentos, se están yendo a fundaciones de amigos. Eso es muy complejo en cualquier gobierno, en cualquier momento y en cualquier país. Es muy agresivo. Sí. No, es muy chocante para cualquier persona común y corriente pensar solamente que el gobierno está pensando en subir impuestos. Lo que te dicen en la feria es que, claro, quieren subir impuestos para más plata para los amigos. Esa es la frase típica que uno escucha todos los días y tú lo sabes, Matías. Pero también, respecto de la eficiencia en el gasto, yo me refiero que el propio Banco Interamericano de Desarrollo ha determinado que Chile por lo menos tiene el 2% del Producto Interno Bruto mal utilizado en políticas sociales mal enfocadas, mal desarrolladas. Y por lo tanto, tenemos que hacer ese esfuerzo para que los recursos se gasten adecuadamente, ¿cierto? Porque nunca están de más. Pero además, respecto de la evolución que hemos tenido tributaria desde el año 90 al 2021, es bastante preocupante lo que ha ocurrido. Hemos hecho 15 modificaciones tributarias, entre reformas tributarias, modificaciones, y fíjate que la base tributaria, Matías, no se modifica muy contundentemente. ¿Por qué? Fundamentalmente porque las reformas han sido básicamente reformas recaudatorias y no han tenido elementos de generación de inversión ni generación de potenciar el ahorro, y eso ha traído como consecuencia que en los años 90 teníamos el 28% del Producto Interno Bruto en inversión y hoy día no alcanzamos al 23%. Eso trae como consecuencia que la proyección de crecimiento al año 2030 apenas sea del 2%, Matías. Entonces eso no va a sacar de la pobreza a nadie. Y por eso yo ayer hacía un comentario que llamó también la atención de algunos medios, que a mí me molestó mucho cuando el ministro de Hacienda dice, mire, la política social hoy día es más eficiente que el crecimiento. Eso no lo puede decir un ministro de Hacienda. Cuando uno revisa la encuesta CACEN, se da cuenta que los ingresos autónomos de los trabajadores están tremendamente debilitados. El 40% hoy día de los trabajadores gana menos de la mitad de lo que ganaban antes. Los ingresos por el trabajo, según la CACEN, no han subido. ¿No? O sea, los ingresos por transferencias, pero no somos Qatar. No tenemos pozos petroleros para eternamente entregar bonos. Ya quisiéramos, pero nuestra realidad es otra. Entonces, una cosa es entregar bonos, pero también hay que dar la posibilidad de que los chilenos y las chilenas, con su trabajo, generen su riqueza, para no depender de la buena voluntad o de un bono que a lo mejor no viene. Sí. No, y lo grave de esto, que esto es insostenible en el largo plazo, Matías, porque cuando uno revisa el nivel de gasto, ¿cierto?, que produce estas ayudas económicas, teníamos distintos componentes que el presidente Piñera en la pandemia impuso, ¿cierto?, que era el IFE laboral, el IFE, después, ¿cierto?, el aumento de la pensión garantizada universal. No nos olvidemos de que lo que hace la diferencia en los adultos mayores en esta medición es el aumento, que es el doblaje que se hace de la pensión básica solidaria, y se hizo el año 2019. Entonces, eso es pura plata, ¿cierto?, que va directamente del bolsillo de todos los trabajadores y todos los que pagan impuestos a este fondo, ¿cierto?, que el Estado finalmente reparte. Pero cuando uno revisa los ingresos autónomos del trabajo, evidentemente ahí tenemos una debilidad y es lo que nosotros creemos que hay que ponerle el foco, si no esto se hace insostenible en el largo plazo. Frank Sauer, vamos a dar por bueno lo que usted dice, que son las versiones que tiene hasta aquí, que mañana no se presentaría nada respecto a lo tributario, que eso se dejaría para marzo. Y vamos a suponer que las medidas de mañana son pro crecimiento, pro inversión. ¿Qué esperan ustedes allí
como medidas realmente eficientes, medidas que logren, al menos en el mediano plazo, reactivar la inversión y el crecimiento de este país? ¿Por dónde debieran ir las medidas? Mire, hay distintas medidas, Matías, que han ido pidiendo los grandes empresarios y también las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas están pidiendo, por ejemplo, que se les mantenga el régimen tributario cercano al 10% y en el largo plazo tener una tributación pareja del 17%, poder utilizar las pérdidas tributarias, la depreciación acelerada y también una facilidad para poder acceder a crédito. Fíjate que nos mostraban el otro día la CONAPYME, unos estudios que ellos tienen que respecto del financiamiento que ellos tienen, es más caro hoy día financiarse a través del FOGAPE que a través de la banca, normalmente. Entonces eso resulta absurdo. También el tema de la permisología, hoy día está tremendamente complejo hacer una inversión en Chile. Cuando tú sacas la cuenta, finalmente tienes que ponerle un año más de trámite a un proyecto, obviamente eso encarece y eso también va generando que las empresas no se quieran ir instalando. Y tenemos otras deficiencias que son locales. Yo siempre le pongo un ejemplo de mi región de Ñuble. Nosotros en Ñuble tenemos 300 proyectos parados porque no tenemos disposición eléctrica. O sea, 300 proyectos que generarían quizás miles de empleos si tuviéramos la posibilidad de tener generación y distribución eléctrica en nuestra región, cosa que pasa en otras partes más. Tenemos también una oportunidad importante a través del litio. Ese ciclo hay que utilizarlo, Matías, porque va a durar unos años nomás. Esto no es eterno, no es el cobre. El litio ya tiene una perspectiva de crecimiento de unos 6 o 7 años y luego de eso seguramente va a venir un declive y por eso es importante la reacción inmediata del Estado para poder motivar inversión privada. Entonces hay una serie de cosas que se pueden hacer, entre otras cosas también, por ejemplo, adelantar una serie de obras de infraestructura que el Estado tiene que hacer con recursos públicos, licitaciones, concesiones y una serie de cosas, ¿cierto?, que el Estado puede anunciar rápidamente como medidas administrativas y también hay otras más de largo plazo. Respecto a las concesiones y concesiones de infraestructura que fueron el motor fundamental del desarrollo de los 30 años, que con la última encuesta CACEN nos estamos dando cuenta que no han sido tan malos, que no fueron tan malos porque del 68% de la pobreza, medidos peras con peras, porque en su momento se dijo 48, pero cambió la forma de medir. Si medimos con la forma de ahora, a inicio de los 90 era 68%. Chilenos bajo la línea de la pobreza y hoy día 7, en su momento 8, por lo tanto no muchos países pueden mostrar ese aumento. Una de las cosas que logró es la concesión de infraestructuras portuaria, carretera, aeroportuaria, en fin. Y ahora el gobierno acaba de anunciar un paquete. Las fechas parecen complejas porque son a muy largo plazo, no son que empezar ahora ya, sino que tardarían 10 a 15 años. ¿Por qué se produce? No sé si usted se fijó en las fechas que están comprometidas. Sí, son proyectos a muy largo plazo con un plan, ¿cierto? A los 30 años, a los próximos 30 años, básicamente atacando la falta de infraestructura que Chile tiene en varios aspectos, puertos, aeropuertos, carretera, de toda la infraestructura que se necesita, ¿cierto?, para transformarnos realmente en una potencia exportadora potente. Pero se está cortando. Frank, ¿me escucha? Se está cortando. Parece que... A ver. Ahí sí. Ahí sí. Parece que pasó... ¿Ahí sí? Sí, pasó una nube por su casa. Sí, lo de los plazos y las fechas me interesa a ver si me puede hacer hincapié ahí. Sí, mire, lo que pasa es que, claro, el gobierno presenta una serie de proyectos de largo plazo que están planeados ya hace varias décadas. No nos olvidemos, por ejemplo, la Política Nacional de Embalse, que son 26 embalses en Chile, pero en promedio en Chile se construye un embalse cada 15 años. Y el gobierno ha cometido algunos errores, desde mi punto de vista técnico, durante el inicio de este gobierno que le ha costado caro. Pararon una serie de obras cuando llegaron al gobierno, aludiendo, ¿cierto?, que iban a tener que revisar contratos. Pasaron un año revisando contratos, después se dieron cuenta que estaba todo bien hecho y ahora recién están licitando obras que debieron haber estado licitadas hace un año. Entonces, hay que darle continuidad al Estado también, Matías, en algunas materias para que no tengamos estos cuellos de botella que finalmente se están dando y que hoy día están pasando la cuenta en el mercado del trabajo, sobre todo. Sí, lo de la permisología, hoy día venía un artículo en alguna parte que un proyecto de NAP en el sur de nuestro país de hidrógeno verde, que está paralizado y que en general es la norma, o se está escuchando cada vez más que los proyectos de inversión resultan muy complejos por los permisos.
¿Ustedes han detectado algo de eso? ¿Hay posibilidad de hacer algún fast track, de apurar o de aplanar un poco el terreno para que... Yo recuerdo una época que había una persona a cargo de los lomos de toro, se llamaba, para evitar justamente que bajar la velocidad en esto. ¿Sabes lo que pasa? Que hemos mezclado dos cosas. Las cosas técnicas, que son propias, por ejemplo, del Servicio de Evaluación Ambiental, con decisiones políticas. Y ahí es donde se nos produce un taco importante. Yo conozco inversiones que tienen todas las evaluaciones medioambientales y técnicas positivas, pero llegan al Consejo de Ministros y se detienen porque es una decisión política. ¿Por qué? Porque a la comunidad le molesta, porque el alcalde no quiere llevarlo adelante y el alcalde es partidario del gobierno. Entonces, finalmente, tenemos que tomar una decisión como chilenos, tener un ordenamiento territorial, decir dónde nos vamos a desarrollar, y cuando ya se autorizó por el Servicio de Evaluación Ambiental, cumpliendo con todos los requisitos, no debiera haber otro paso. Hay pasos que están de más, como le digo, en el caso del Consejo de Ministros, que tiene un tremendo poder, porque finalmente... Hay que legislar. Sí, claro. Hay que legislar. Cuando hable con un diputado se lo voy a decir. Bueno, Diputado Sagüero, muy buenas noches y muchas gracias por conversar con nosotros. muchas gracias a ti, Matías. Que estés muy bien.